dure más de 1 hora, ¿ya? Yo voy a iniciar. Pueden interrumpirme en cualquier momento, sin embargo, en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas y las vemos al final. Yo no voy a poder ver el chat porque les voy a compartir totalmente la pantalla, pero voy a estar totalmente atento, ¿sí? Entonces, cualquier pregunta, cualquier interrogante, por aquí voy a estar a la orden. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Ok. Perspectivas actuales y futuras en la evolución de las mediciones satelitales GNSS. Este es un webinar que lo he modificado. Generalmente se llama Evolución de las mediciones satelitales GNSS, pero le dimos este nuevo nombre porque le hemos añadido tres aspectos muy fundamentales, y el enfoque que le queremos dar es que se tengan perspectivas de críticas de cómo está la situación actual en cuanto a las mediciones satelitales GNSS, las cuales prácticamente se están inmiscuyendo en todas las ramas de la geodesia. La topografía ya trabaja actualmente de la mano con las mediciones satelitales GNSS, la batimetría también, el catastro, la cartografía, la fotogrametría también. Entonces, en ese sentido, las mediciones satelitales GNSS están inmiscuyéndose en todas las ramas de la geodesia, y ellas han venido evolucionando en la última década de manera exponencial. Sin embargo, la principal rama de uso, que es la topografía, no la está aprovechando en su totalidad. Vamos a hablar primero de quién es Icadel. Icadel es una empresa de más de 15 años, una empresa local en Panamá, una empresa que se dedica a la geodesia, no a la topografía solamente. Es una empresa que realiza desde el suministro de cuadrillas de topografía, pasando por todo lo que es el establecimiento de redes geodésicas, nivelaciones, levantamientos con fines cadastrales, cartográficos, hasta lo más top de la fotogrametría, que es servicios LIDAR tripulado. También se dedica a la venta de equipos, reparación de equipos y demás. Una empresa que, gracias a Dios, ha sido completa en todos los ámbitos geodésicos. Esta lámina la coloco porque gracias a las redes sociales ahora podemos ver muchos especialistas, entre comillas, que suelen criticar y dar recomendaciones sin ningún tipo de fundamento teórico. Y esta lámina lo que trata de sintetizar es que humildemente este servidor les trata de compartir a ustedes, les va a tratar de compartir a ustedes experiencias, datos, consejos, pero siempre con un fundamento teórico. No es porque Jorge León lo dijo, no, es porque hay un fundamento teórico que lo sustenta. Bueno, ingeniero geodesta de la Universidad de Luz de Venezuela, miembro de la sociedad Sigma, máster en la Universidad Politécnica de Madrid y posgrado en la UTP de Panamá. Experiencia laboral: en mi corta carrera, gracias a Dios, he tenido la experiencia de poder trabajar con las principales casas comerciales y los principales casas comerciales de equipos GNSS, y proyectos en Panamá desde alcantarillado, establecimiento de redes geodésicas, capacitaciones de distinta índole, proyectos sísmicos en Venezuela. Ok, vamos con el webinar como tal. Vamos a hablar de GNSS. GNSS, estas son sus siglas, Global Navigation Satellite System. Pero nosotros siempre hemos escuchado GPS y ahora GNSS. Sí. ¿Por qué? Porque GPS fue el primer sistema de constelación a nivel con cobertura global. Pero, como toda invención tecnológica, a raíz de fines bélicos, se desarrolla el segundo, que viene a ser GLONASS, por Rusia, y la Unión Europea dijo, un momento, nosotros también necesitamos uno. Se crea Galileo y posteriormente Beidou por parte de China. Ahora bien, ¿por qué separamos a la izquierda del de la derecha? Porque sencillamente los que están a la izquierda son los que tienen cobertura global, es decir, en cualquier parte del mundo ustedes pueden captar un receptor Galileo, un satélite Galileo o un satélite Beidou. En cambio, los que están a la derecha, el QZSS y el Indio y RNSS, son
todavía sistemas de posicionamiento geoestacionario, es decir, solamente en la zona geográfica de estos países es que se pueden captar las correcciones o la señal de estos satélites de navegación. Entonces, muy bien, aquí es donde empezamos a ver ciertos errores cuando decimos que no, si tu receptor satelital no capta la señal de la constelación de QZSS, no te sirven para más, no. Eso es un sistema geoestacionario que sirve para allá. Que en un futuro va a tener cobertura global, sí, pero estos dos sistemas de posicionamiento en los próximos 5 o 10 años no planifican cobertura global porque primero prefieren fortalecerse a nivel local. ¿Cómo estamos al día de hoy? Bueno, al día de hoy podemos tener un aproximado, creo que un poco más de 140, 145 satélites a disposición de los usuarios en el espacio, distribuidos de esta siguiente manera: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Pero ahora, ¿cuál ha sido la evolución en la última década o en los últimos años? Y fíjense que yo sombré una línea amarilla en el 2004, 2005 y otra en el 2020. ¿Por qué? Porque sencillamente en el 2004-2005 es cuando la topografía empieza a implementar las mediciones satelitales GNSS en sus pliegos, en sus normas técnicas, con aquellos Trimble 5700, con aquellos primeros receptores que eran se recuerdan que se decía, no, este es doble frecuencia, wow, eso es un buen receptor, con aquellos Promar, con aquellos Magellan. Se empiezan a establecer esos primeros pliegos y normas técnicas. Pero fíjense cómo 15 años después se ha incrementado notablemente la cantidad de satélites. Pasamos de 50 a 120, lo cual es más del doble. Y ahí es donde yo les dejo unas preguntas a ustedes. ¿Las calidades se han mantenido? Los requerimientos mínimos deberían de mantenerse. Esto traerá beneficio directo en campo, porque no solamente aumentaron las cantidades de satélites, aumentaron la calidad de las señales, la cantidad de las señales. Antes era un receptor de simple frecuencia, doble frecuencia, listo. Ahora tienes de triple frecuencia, 4 frecuencias, 5 frecuencias, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las órbitas también han mejorado, todo. Y ahí es donde les dejo esas preguntas a ustedes. ¿Se deben de mantener los pliegos y las normas técnicas que se escribieron en proyectos de hace 15 años? ¿O todo ha mejorado? Eso es algo a tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco de las modalidades de mediciones GNSS. Vamos a hablar. Carlos. Las modalidades de medición GNSS se pueden clasificar, y esta es una lámina que desde la universidad, el profesor Víctor Cioce me ayudó. Se pueden diferenciar o clasificar de distintos tipos de características. Según la cantidad de instrumentos en absoluta relativa. Absoluta es cuando utilizas un solo equipo, sin ningún tipo de corrección que venga por parte de otro equipo. Uno solo. Relativa, cuando tienes una base. La movilidad del instrumento es cuando es estático, estático rápido, es decir, más de media hora o menos de media hora, o cinemático, que está en movimiento. La obtención de resultados cuando en tiempo real en campo tienes la coordenada. La coordenada es el resultado. O tienes que ir a la oficina, postprocesar para obtener esa coordenada. Vamos a hablar ahora de los dos más importantes en el mundo de la topografía, que es el estático postproceso, se llama así, o RTK. Y digo mal llamados porque ya van a ver por qué. Primero, el mal llamado estático postproceso, porque sencillamente ese nombre no completa nada. El nombre correcto, completo, debería ser una medición relativa estática postprocesada. Y ustedes van a decir, bueno, Jorge, pero en resumen es lo mismo. No, ya van a ver por qué no es lo mismo. Porque yo lo voy a añadir otras modalidades más adelante que si ustedes no lo dicen completo, el que sepa de geodesia satelital no los va a tomar en cuenta y se pueden enredar en la terminología. El estático relativo postprocesado debe de haber simultaneidad entre la base y el rover. Yo voy a estar aquí pendiente del teléfono por el tiempo porque es difícil sintetizar tanto. Debe haber simultaneidad entre la base y el rover. Los dos equipos tienen que estar viendo al mismo tiempo. La base tiene que tener coordenadas conocidas. Es la modalidad de medición
o de determinación de coordenadas con mayor exactitud actualmente en la geodesia satelital. Vamos ahora al RTK. ¿Por qué mal llamado RTK? Estas son las mediciones relativas cinemáticas en tiempo real, Real Time Kinematic. Pero ahora, ¿por qué yo digo mal llamado? Sí, mal llamado porque con decir RTK no basta. El RTK se clasifica en 4 tipos dependiendo de cómo la base le transmita las correcciones al rover. En primer lugar, y la más conocida y la más usada, es la vía UHF. En segundo lugar, son los sistemas de aumentación, que es un satélite de telecomunicación que transmite por el código CA una corrección que va a tener una calidad en nuestros receptores de 3 a 5 metros. Ejemplos de esto es WASP, EGNOS, lo pueden buscar. Los sistemas de suscripción, que es un mismo satélite de telecomunicación, pero esta vez es pago. ¿Por qué? Porque puedes obtener calidades de hasta 3, 4 centímetros, 5 centímetros, dependiendo del plan que tú pagues. Ejemplos de esto tienes Omnistar, SINAF, el famoso ahorita RTX de Trimble, pero vamos a hablar más adelante de esto. Y ya por último, el Entrip, que es cuando tú desde la base le envías al rover vía internet las correcciones. Y esos son de los dos que vamos a hablar rápidamente. Primero el UHF porque es más conocido. Tienes la base le envía vía UHF las correcciones al rover. Ahora fíjense que hice una separación de 10 a 20 kilómetros. Eso es falso. Nosotros que somos vendedores de equipos y cuando me preguntan ¿qué capacidad de cobertura tiene ese radio? Mira, depende. Yo te puedo decir 10 kilómetros. Pero si eso es una playa y estás en un punto alto y no hay ninguna obstrucción, no tienes ninguna antena repetidora, puedes alcanzar hasta 20 kilómetros. Pero si te vas a la ciudad en donde tienes antenas repetidoras, edificios, casas, y esos 10, 20 kilómetros se te pueden reducir a 5 kilómetros. A veces hasta 1 kilómetro cuando mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema UHF tiene desventajas ante medios físicos o interferencias externas. Es decir, si ustedes colocan la base detrás de un edificio y unos árboles y se van detrás, no les va a conectar. Ahora bien, vamos a hablar de Entrip. Es el sistema en el cual se envían las correcciones vía RTC, las correcciones RTCM vía IP por internet. Básicamente tú tienes un caster, una base, ella le envía vía IP la corrección al servidor. Estos dos pueden estar, el caster puede estar en Chiriquí y el servidor puede estar en Darién, sin problema. Y por el internet, los rovers se conectan a ella y descargan el mensaje. El mensaje no es pesado, pesará unos bytes apenas, no es pesado. Ahora, ¿esto es nuevo? No. Esto lo creó la Agencia Federal Alemana de Cartografía y Geodesia. ¿En qué año? En el 2004. Es decir, hace 20 años se creó esto. ¿Qué nos beneficia el uso de Entrip en nuestros trabajos de topografía? Primero, y obviamente mejor comunicación base rover, porque no importan los cambios de topografía, las construcciones elevadas. Es decir, nosotros podemos estar por ejemplo, en Panamá Pacífico, sin ningún problema, y pasamos Chorrera, y hay 10 kilómetros y tranquilamente podemos lograr el fijo, sin ningún inconveniente. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Mayor eficiencia en campo, porque, por ejemplo, si ustedes están haciendo un proyecto en Ciudad David, como yo una vez hice, yo durante varias semanas tuve que ir todos los días a subir el Cerro Sosa a colocar la base, porque el proyecto era en toda la ciudad. Todos los días subir y las cuadrillas esperando hasta que alguien subiera hasta allá. Entonces, en el Entrip no, el Entrip eso no importa. Tú tranquilamente en el frente de tu casa puedes encender tu base y tienes un radio de 20 kilómetros tranquilamente para trabajar. Ahora, antecedentes de esto, porque muy bien, Liz, sí, se creó en el 2004, pero se está implementando, mira, en Brasil desde el 2007, Argentina desde el 2010, el Agustín Codazzi en Colombia desde el 2011. En Panamá, personalmente desde el 2016. Ya desde el 2016, una empresa que se llama Sixa, que se llama Sixa, donde yo trabajé, ya se implementaba el Trip. En Icadel tenemos un servicio en el Trip sin ningún problema. Y veamos evidencias de este servicio. Aquí vemos 3 tipos de trabajo, bueno, 2 tipos de trabajo. Los dos que están en las esquinas, imagínense
Bueno, imagínense, no, era así. Un vehículo con una antena, con una base nivelante magnetizada en el techo, bueno, una en cada esquina, la cuadrilla lo que estaba midiendo era las vías era un proyecto de saneamiento y querían conocer las pendientes de las vías. Bueno, se lo colocó en el vehículo iba a una velocidad de aproximadamente 30, 40 más, como 40, 50 kilómetros por hora, y él iba capturando información. El otro es un punto de control, pero ahora vamos a hacerle un zoom a las flechas. Fíjense, el que está a la izquierda, el equipo estaba a una distancia de la base de 15 kilómetros y tenía una calidad de 1 centímetro en horizontal y 2 en vertical. El del medio, los clasifiqué según la lejanía de la base. El del medio está a 25 kilómetros y tiene 1 centímetro en horizontal y 2 en vertical. Y ya a 33 kilómetros tenía 3 centímetros en horizontal y 7 en vertical. Al cliente lo contrataron para que tuviese una calidad en la vertical de 15 centímetros, así que él iba más que tranquilo. ¿Ya? Entonces, fíjense la potencialidad y la modalidad de uso que tenía en un cinemático en un vehículo, andando todo el tiempo. ¿Ya? Esta es otra evidencia. Podemos ver aquí un equipo en fijo en 4 milímetros y 1 centímetro en vertical. Abajo a la derecha se ve a 29 kilómetros de la base. Ahora vamos a hablar, esa es parte del tiempo real. Ahora vamos a hablar del posicionamiento de punto preciso, o PPP, que les puedo asegurar que muy seguramente no lo han escuchado. El PPP o posicionamiento preciso es, ¿se acuerdan el estático relativo postprocesado? Le quitamos la base. Ahora solamente tenemos un equipo. Este tipo de posicionamiento se basa en la solución de los errores estándares en el posicionamiento satelital absoluto, es decir, en los errores propios del posicionamiento estático. Los errores de órbita, los errores de satélite, ionósfera, troposfera. Estos solucionados con órbitas, parámetros de reloj de alta calidad, de tal manera que esa solución a priori se tiene sin tener una base, sin tener esa simultaneidad. Ahora bien, suena muy bonito, pero ¿cuáles son los resultados de esto o cuál ha sido la evolución? Esta es una tabla que yo resumí, modo personal, donde puedo resumirles un poco en toda mi corta carrera, de más de 10 años de experiencia, cómo ha ido evolucionando a través de investigaciones. Por ejemplo, en el 2008, que fue una tesis precedente de mi grado de ingeniero, mi colega Nora Galucci hizo una investigación en donde con 4 horas que tú midieras con un equipo y procesaras en modo PPP, podías obtener 5 centímetros en horizontal y 10 en vertical. En mi tesis de pregrado, en el 2012, evoluciona 4 años después, fíjense, 2 centímetros a 15 centímetros con 2 horas. Me salto en el 2020 por tiempo y fíjense ahorita en mi investigación de máster en Madrid, en el 2023 se desarrolló una investigación donde se determinó que con 2 horas que tú midieras y procesaras en PPP, podías obtener menos de 1 centímetro en horizontal y 3 centímetros en vertical. Interesante esto. Puede servir. Por eso es que yo todavía no entiendo cómo tenemos equipos súper potentes y llegamos a un sitio y hacemos un promediado de base y arrancamos. Vamos a hablar ahora del tema de los receptores low cost. Seguro no lo habrán escuchado, pero cuando los vean van a decir, ah, ok, sí, lo he visto. ¿Qué son los receptores low cost? Los receptores low cost son aquellos que, vamos a llevarlo al tema de los vehículos, sin hacer publicidad. Pero ¿qué sucede? Tenemos los Toyota, los BMW, Mercedes-Benz, que son las marcas top en vehículos. Eso vienen siendo los Trimble, Leica, Topcon. En Cadel somos distribuidores de Topcon. Ahora vienen esos Toyota, esos Mitsubishi, que vienen siendo los Stonex, los Geomax. Ahora bien, ¿dónde quedan esos carros que son mucho más económicos? Están los receptores low cost. Son receptores que actualmente ustedes los ven por internet y que cuestan alrededor de $4,000, $5,000, hasta $3,000. Pero ahora, ¿son buenos esos equipos? Sí, son buenos.
Claro que son buenos, pero tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, los Henley son equipos que los anteriores, ya el último Henley que sacaron, sí, solamente el radio UHF solamente tenía la modalidad de frecuencia de 900 MHz. Es decir, en Centroamérica ni en Sudamérica se debían de usar. Sí se podían usar, pero no se debían. Porque si la CEP te agarraba en campo midiendo con estos equipos, tranquilamente te podía multar, porque estabas en un rango de frecuencia de 900 MHz. Si ustedes traen un receptor de los Estados Unidos, nunca se les va a conectar con un equipo de Centroamérica o Sudamérica, porque el rango civil en Centroamérica y Sudamérica es de 400 a 450, de 450 a 490 MHz. En Estados Unidos es de 900. ¿Ya? Entonces son cosas que los vendedores, los malos vendedores normalmente no se lo dicen. Lo otro también es el tema de la reparación. Estos equipos normalmente no tienen reparación, no tienen piezas, solamente se venden. Si se te dañó, si te vino malo, te lo cambian. Listo. Ok, ¿son buenos estos equipos? Claro que son buenos. Son equipos de carácter centimétrico que sirven para labores de catastro, que sirven para agrimensuras de bajo orden, pero no son equipos que los van a comparar con un equipo geodésico de alta envergadura, con años en el mercado. En Icadel tenemos equipos low cost, los Kakugeo. ¿Y por qué vendemos equipos low cost? Porque esta marca tiene repuestos, a diferencia de otras marcas que no tienen repuestos disponibles. Entonces, por eso es que nosotros decidimos entrar en este mercado, pero ofreciendo un equipo a nuestros amigos, nuestros clientes, que tuviesen un soporte en cualquier caso de emergencia. Vamos ahora a hablar de otro tópico interesante: el procesamiento de la información estática relativa. Se los voy a dejar también así en el aire. Yo siempre, y de hecho, próximamente tenemos un curso de geodesia y topografía de vanguardia, y este tema lo abarcamos bastante. Porque sí, ustedes escucharon que la modalidad estático relativa postprocesada es la de mayor exactitud, pero a veces es la de menor precisión. Diferencia entre exactitud y precisión. ¿Por qué? Porque si una persona A procesa un Rinex y otra persona B procesa ese mismo Rinex, pueden haber diferencias de hasta 6, 7 centímetros. ¿Por qué? Porque sencillamente va a depender también del criterio y las herramientas que cada uno use. Es por eso que yo les planteo esta situación, que suele suceder. Un procesamiento de observaciones NSS tipo topográfico, como lo he clasificado yo, y otro de tipo geodésico. ¿Qué prueba les voy a mostrar aquí? Se agarró la data de 3 puntos que se observaron en la ciudad de Colón durante 1 hora. Ese profesional, un amigo, estaba allá en Colón y la base se le apagó sin él darse cuenta. Y midió los 3 puntos. Cuando él mide los 3 puntos, él me llama y me dice: Jorge, se me apagó la base. Y yo, bueno, pero tranquilo, ¿cuánto tiempo me diste? No, 1 hora. La base la tenía apenas a 1 kilómetro. Yo, no, tranquilo, envíame la data, que eso se resuelve. La vinculamos a la CORS del Instituto Geográfico Nacional, que sí es verdad, tenemos pocas CORS, pero las que tenemos no las sabemos aprovechar. La línea base era de 58 kilómetros. El resultado del procesamiento topográfico, me vengo para atrás, es un procesamiento en el cual no se toman en cuenta efemérides precisas, sino que se procesa con las transmitidas. No se toman en cuenta modelos geoidales, no se toman en cuenta modelos estocásticos, no se toman en cuenta combinación de simple frecuencia, doble frecuencia, no se toman en cuenta tampoco el software. Si ustedes tienen un software craqueado del 2014, del 2015, no se va a comparar con, por ejemplo, un Leica Infinity del 2023. ¿Ya? ¿Cuántos años de desarrollo tiene el software? Así como la cantidad de satélites se desarrolló, los software también se desarrollaron. Entonces ahora vean, esto se procesó de manera topográfica, con todas esas características y falencias, y esto de manera geodésica. Vean los resultados. Esto fue el procesamiento con el topográfico. Miren el resultado: 9 milímetros, casi 1 centímetro en horizontal y 4 centímetros en vertical. Es decir, si un topógrafo iba al punto B4 con 6 y cerraba con estación total, mínimo le iba a dar un error en altura de 7 centímetros.
Esos puntos no le iban a servir. Ahora vamos a ver el procesamiento de tipo geodésico. Miren, 1 milímetro en horizontal, en vertical. Y en horizontal, en este 0 y 4 milímetros por aquí. O sea, todo al nivel de 1 a 4 milímetros. La misma data, distinto criterio de procesamiento y herramientas. Entonces, eso es, fíjense la potencialidad que tiene tener buenos criterios geodésicos al momento de utilizar. Ahora ya para cerrar, porque no les quiero quitar mucho tiempo, vamos a hablar de Galileo HASS-PPP. Muchos dirán, ¿qué es esto? Bueno, yo sé que Galileo es lo que Jorge dijo hace unos minutos, que era la constelación de la Unión Europea, pero HASS-PPP, ok, ya me habló de PPP, pero ¿qué significa HASS? Bueno, Galileo High Accuracy Service, un servicio de alta exactitud, PPP. ¿Qué sucede? Yo les estuve hablando del PPP en modo estático, pero existe el PPP en tiempo real, en donde tú tienes un equipo y si ese equipo tiene cobertura internet, puede recibir de distintas organizaciones mundiales esas efemérides precisas. ¿Pero qué hizo Galileo? Bueno, esta es una lámina de un gran compañero, Marcos Higuera, geodesta, compañero de Sigma, en donde él determina, sus palabras, bien resumen, es un servicio de alta precisión de Galileo. Proporciona acceso gratuito a través de la señal Galileo E6B y por medios terrestres, Internet, a la información necesaria para estimar una solución de posicionamiento precisa utilizando un algoritmo de PPP en tiempo real. Es decir, con un equipo en tiempo real, ya sea por Internet o por la señal propia del satélite Galileo, es decir, no necesitan Internet. Pueden recibirlo de las dos maneras, o por Internet o por la señal satelital de Galileo mediante la señal E6B. Ok, Jorge, sí, interesante, pero ¿esto qué me beneficia a mí en campo? Bueno, imagínense ustedes un equipo sin pagar el servicio, por ejemplo, de RTX de Trimble o sin pagar el servicio de Atlas. Pueden tener este tipo de calidades. Aquí tomo estas diapositivas de esta presentación, se las recomiendo, de la Sociedad de Ingenieros Geodestas y Agrimensores, Sigma, a la cual pertenezco. Este webinar lo dictamos, fue más de 1 hora y media de charlas y demostraciones, en donde él nos mostró, y próximamente vamos a ver a Icadel haciendo pruebas en Panamá, y se las vamos a demostrar en nuestras redes sociales, síganos, en donde en Bogotá, Asunción, Santiago, México, Salvador, Costa Rica, vean las calidades. 5 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros. Señores, esta es actualmente la geodesia satelital en Europa, en Asia. Esta es la geodesia satelital. Un solo equipo con una corrección gratuita y se llega a estas calidades. ¿Ya? En Centroamérica y Sudamérica estamos en prueba porque debido a las latitudes, estamos hablando que son latitudes inferiores con respecto a Europa, pero fíjense que se puede. Y es por eso que van a ver ahora con Icadel haciendo pruebas de Galileo HASS-PPP y se las vamos a demostrar con nuestras distintas marcas, Top, con Stoner, Kakugeo, para que vean que esto no es de una marca, esto es de la geodesia satelital. Entonces, ya cerrando, para no quitarles más tiempo, podemos hablar de cómo está la situación en el mercado laboral con las mediciones GNSS. Perdón. Aún se siguen empleando y exigiendo procedimientos de mediciones ya desfasados de la actualidad. Por ejemplo, todavía vemos pliegos técnicos en donde nos dicen, ¿no?, que por cada kilómetro de línea base hay que observar 30 minutos más 10 minutos por cada kilómetro. Fíjense ahorita lo que yo les acabo de mostrar, 58 kilómetros, 1 hora, exactitud de 1 milímetro. No se tiene conocimiento de la evolución que ha tenido en la última década. Obviamente, si no se tiene este conocimiento, se siguen generando, realizando procedimientos desactualizados y procedimientos que son eficaces, más no eficientes. Esa es una diferencia muy buena que debemos de tener como profesionales. Y debido al desarrollo de los equipos en campo, cualquier persona sin ser profesional puede convertirse en operador GNSS. Claro, ya los softwares son muy amigables
Tranquilamente tú puedes comprar un equipo, ver un video en YouTube, listo, enter, una coordenada. Pero si esa coordenada, por ejemplo, en Panamá, cuando lo vas a medir, tiene una diferencia de 30 centímetros en sentido noreste, ahí es donde la coordenada está mala. No, sencillamente tienes que revisar los marcos y épocas de referencia del marco oficial de Panamá con respecto a tu coordenada. Y ahí puedes solucionar una situación de cálculo sin necesidad de ir a campo, porque eso es lo que siempre realizamos. Nuevamente la medición, sin sentarnos en oficina e investigar los motivos. Entonces, para los estudiantes que nos acompañan y los profesores, requerimos investigaciones y desarrollo actualizadas, ser objetivos en la persona o empresa que nos esté capacitando. No me crean a mí, investiguen todo esto que yo les digo. ICADEL siempre va a estar con las puertas abiertas, mi persona también, cualquier consulta, cualquier pregunta. Buscar siempre la eficiencia en nuestros proyectos, nunca la eficacia, la eficiencia. Siempre utilizar fundamentos teóricos para dar velocidad a nuestros proyectos y, por último, para combinar las metodologías se requieren fundamentos teóricos y prácticos para así lograr el objetivo. Sin más que agregarle, muchísimas gracias. Cualquier consulta o anécdota será bienvenida. Las redes sociales de ICADEL siempre están a la orden y de verdad que gracias por este tiempo. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Muy buena la presentación. Vale, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy a la orden. De verdad que esta es una temática que vamos a seguir en ICADEL, tratar de una vez por mes compartirles un tipo de charla, porque el objetivo es este, el objetivo es que tratarles de transmitir a ustedes cualquier tipo de beneficio que puedan tener para sus labores, para su desarrollo académico de nuestra parte. Bueno, si no es más, de verdad que les agradezco la asistencia, este tiempo. Muchísimas gracias. Como les digo, las redes sociales siempre van a estar abiertas y disponibles para nosotros, para ustedes. Jorge, antes de irnos, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los aquí presentes a que se unan a nuestro curso que estará próximo a iniciar. El inicio del mismo es el día 6 de abril. Es un curso sobre la evolución de los equipos GPS y donde vamos a tener información relevante, información técnica, información práctica en el manejo de los equipos GPS. Como lo comentaba Jorge durante nuestra conferencia, ahora los equipos son muy amigables y con ver videos, tutoriales y seguir instrucciones de cómo usarlos, uno puede utilizarlos. Pero también hay un componente de conocimiento sobre la materia geodesia y sobre la topografía para poder ser profesionales mucho más completos. Entonces los invitamos a todos a que participen de este curso que inicia en abril y van a ser 4 sábados y el último de ellos va a ser una sesión práctica. Entonces, por favor, si están interesados, no duden en inscribirnos, ya sea aquí en el chat o en nuestras líneas, nuestro número telefónico, el 394-5377, o en los diferentes WhatsApp empresariales, el mío el 6579-4329, el de Jorge o el de Lorena, o mediante nuestra página web. Estamos nosotros aquí disponibles, estamos en proceso de inscripciones, son cupos limitados, así que no dejen pasar esta oportunidad. Nuevamente, como le decía Jorge, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado y esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes y puedan participar activamente en nuestro curso. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas?
Aquí en el chat tenemos una consulta que si el webinar será enviado o copiado. Sí, por favor nos informan quiénes están interesados en recibir la grabación, el video de esta sesión, y se la enviaremos con muchísimo gusto. De igual manera, nosotros creamos un canal de YouTube precisamente para poder poner a disposición de todas estas sesiones de webinar para las personas que por el horario, por el tiempo o por la conexión no pueden acompañarnos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos.